Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy el Moria. Mi corazón se llena de alegría al estar aquí una vez más, guiándolos en este largo viaje. El tiempo no es muy propicio para comenzar ningún tipo de caminata, ningún tipo de viaje. Las energías están muy turbulentas. La masa negativa parece aumentar cada minuto porque está siendo alimentada con gran vigor. Pero todo esto llegará a su fin. No se preocupen, la no luz parecerá ganar, la no luz parecerá dar las cartas, pero todo será breve, porque llegará un momento en que la luz la dominará total y totalmente, trayendo toda la paz necesaria a este planeta y a las mentes humanas. Como dije, el tiempo no es propicio para que intentes hacer nada, porque está rodeado de mucha masa negativa. Y ahora mismo lo más importante es enseñarte cómo mantener la parte de todo este proceso. Aquellos que no son conscientes de nada, están siendo completamente manipulados, para llevar a cada uno de ustedes el desequilibrio, la ira, llevarte a discusiones, a peleas. Así que el primer punto que llamó la atención de todos ustedes es que simplemente no se dejen llevar. Reconocemos que a menudo no es fácil para ti resistir las agresiones que sufres, pero este es el momento de callarte y no solo callarte, es un momento de no emanar nada en el mismo camino. Emana solo luz, emana solo amor. Necesitas permanecer recto, permanecer en el camino. Porque si los perdemos, no es que esto retrase el proceso, sino que perderemos a los que hemos tenido todo este tiempo, el apoyo para generar la luz en el planeta, los que han sido el soporte, las bases, de generar luz en el planeta. Y no nos lo podemos perder. No por el proceso en sí, porque sucederá de todos modos, sino por honor a cada uno de ustedes, por lo que han hecho por ustedes, por el planeta y por sus hermanos. No podemos permitir eso. Llegas aquí y te consumes toda esta pasta. Tenemos que mantenerlos fuera de ella, tenemos que mantenerlos como parte de todo este proceso. Repito, este no es el momento de enseñar nada, ni de viajar, ni de caminar, ni de meditar. Se volvería incluso peligroso para cada uno de ustedes. Pero podemos crear algo que pueda mantenerte entero e intocable durante este proceso, especialmente por la noche, cuando te vas a dormir. Aquellos que duermen sin protección, no tienen idea de lo que está sucediendo por la noche. Eres completamente atacado para que puedas perder tu fuerza y tu fe. Así que tienes que tener cuidado de cómo te acuestas a dormir. No dejes de hacer tus oraciones, asegúrate de hacer tus meditaciones. Idealmente, no estoy diciendo que sea obligatorio, lo ideal es que mantengas un vaso de agua al lado de donde duermes. El agua tiene la propiedad de evaporarse y cuando se evapora, sus partículas actúan en todo el ambiente y con la intención de que esa agua sea tu protección, desempeñará este papel, cubriéndote con una niebla para que seas invisible a los ojos del mal. Repito, no es el momento de enseñar grandes rituales para que hagas, pero esto es muy simple. Todos los días, uno de nosotros vendrá aquí durante 7 días. Entonces, tomen un vaso de agua y hoy, no tiene que ser agua especial o un vaso nuevo, que tienen en sus hogares, pon agua en el vaso y pregúntame, el Moria, energiza esta agua con tu Blu-ray. Solo eso, es una frase simple que se dice que de todo corazón tendrá un gran efecto. Y vas a dejar este vaso allí toda la noche. Por la mañana, cuando te levantes, tira el agua. No es tomar el agua, tirar el agua. No haremos los fines de semana como de costumbre, pero vendremos aquí uno todos los días para llevar esta energía a todos ustedes. Al final de los 7 maestros de los 7 rayos, continuarás el mismo proceso, cada día un maestro. Así que haz tu propio control, no busques el control sobre nadie, deja de confiar en el otro, el control será tuyo. Si pierdes un día, si olvidas un día, no hay problema, continúa con el maestro de secuencia,
no saltes. Así que olvidaste hacerlo el día del lanto, al día siguiente harás lanto. No tienes que empezar de nuevo y no vas a saltar, vas a seguir la secuencia. Así que siempre que lo recuerdes, haz el maestro de ese día y siempre salta el sábado y el domingo. Y permanecerán así, hasta que todo se resuelva, hasta que esta masa negativa sea consumida enteramente por la luz, y no tomará mucho tiempo. Todo sucederá muy pronto. La liberación de este planeta ya está sucediendo, pero pronto ocurrirá el gran ápice. Así que es un proceso simple, un proceso fácil y uno que debe seguir su secuencia, no dependa de nadie para hacer nada por usted. Toma un pedazo de papel y ve a escribir el maestro que hiciste ese día. Siempre siguiendo el Mourya, Lanto, Rowena, Serapis Bey, Hilarión, Nada y Saint Germain. Esta es la secuencia, saltó, no importa, continúa el maestro que estará en la secuencia. No es un problema, esto no es un viaje, no es un paseo que no puede cometer errores. Es una protección, la protección de los 7 maestros de los 7 rayos sobre ti, un maestro todos los días. ¿Y por qué no sábados y domingos? Porque los fines de semana son días muy ocupados para ti. Sabemos por qué no hacerlo este fin de semana. Así que en estos días, no olvides pedirle a tus maestros que te protejan. No duermas sin orar, no duermas sin hacer una meditación u oración. No te abandonaremos estos días, al contrario, estaremos más presentes que nunca, pero debes darnos la autorización para hacerlo. Un día entenderás por qué nos saltamos el fin de semana. Así que hay un poco de ayuda. Y nunca olviden, ustedes son seres iluminados y poderosos y necesitan mantenerse alejados de toda esta masa manteniendo sus vibraciones altas, manteniendo siempre pensamientos positivos, no involucrándose con lo que escuchan. Escucharás muchas cosas que te harán daño, que incluso te harán llorar, pero como retorno, llena tu corazón de luz y devuelve luz, eso es todo lo que tienes que hacer. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.